Hola chicos, buen día. ¿Cómo están? Espero que estén todos bien. Les preparé un video sobre función lineal, así que vamos a ir viéndolo. Bueno, primero vemos la fórmula de la función lineal. Es y igual a por x más b. A y b son dos números reales cualquiera, positivos, negativos, fracciones, decimales, irracionales, cero, y cada uno de ellos recibe un nombre. El número a, el que está multiplicando a la x, se llama pendiente, y b es el número que está solo en el término, que no tiene x, se llama ordenada al origen. Pueden aparecer en la fórmula en ese orden o al revés. No siempre primero aparece la pendiente y después la ordenada al origen. Vamos a ver algunos ejemplos. El primero es y igual 3x menos 1. Como la x está multiplicando con el 3 es la pendiente y el número que está solo, el menos 1, es la ordenada al origen. Otro ejemplo es y igual menos 4x más 2. ¿Cuántas x hay? Menos 4. Entonces la pendiente es menos 4. ¿Cuál es el número que está solo? El 2. 2 es la ordenada al origen. Y igual 8 más 6x. Acá era lo que les decía antes. No siempre el primer término que aparece en la fórmula es el que indica la pendiente. Dice 8 más 6x. El número que acompaña a las x es la pendiente. Entonces la pendiente es 6. Y el término que está solo, el 8, es la ordenada al origen. En lugar de escribir y igual y la fórmula de la función lineal, también se pueden nombrar con f de x, g de x, h o cualquier letra y entre paréntesis la x, la variable independiente. Entonces acá tenemos f de x igual x más 1,5. ¿Cuántas x hay? 1, una x. Entonces la pendiente es 1. ¿Cuál es el número que está solo? La ordenada al origen, 1,5. Otro ejemplo, y igual 4x. Esta función lineal está formada por solo un término. Ese término tiene la x o no la tiene y es el número que está solo. Tiene la x, son 4x. Entonces la pendiente es 4. ¿Y cuál será la ordenada al origen? Es el número que está solo, que dice 4x más qué número. No hay ningún número, 4x. Entonces es 4x, lo podemos pensar como 4x más 0. Entonces, de esa función lineal, la pendiente es 4 y la ordenada al origen es 0. Esta función la llamamos g de x. Cambia el nombre, nada más. G de x es igual a 7. También está formada por un solo término. ¿Ese término tiene la x? No. Entonces, ¿qué será? ¿La pendiente o la ordenada al origen? El 7. Como es el término que está solo, no tiene x, es la ordenada al origen. 7 es la ordenada al origen. ¿Y cuál es la pendiente? Tenemos que pensar cuántas x hay. No hay x. No hay ninguna x, no aparece el término con x. Entonces, la pendiente es 0. Y un ejemplo más es y igual 2/3 de x menos 1/9. Acá lo único que cambian es que aparecen fracciones, tanto en la pendiente como en la ordenada del origen. ¿Qué tenemos que ver? La pendiente es el número que está multiplicando a la x, 2/3. La ordenada del origen es el número que está solo, que no tiene x, menos 1/9.
Ahora vamos a ver cómo graficar funciones lineales, teniendo en cuenta estos dos valores, estos dos parámetros se llaman, la pendiente y la ordenada al origen. Entonces, primero tenemos que hacer los dos ejes cartesianos. El eje horizontal es el de la variable independiente, el eje de las abscisas, normalmente lo vamos a llamar X, y el eje vertical, el eje de las ordenadas, donde se ubican las variables dependientes, el eje justamente de la ordenada al origen. Entonces, vamos a ubicar sobre el eje Y el valor de la ordenada al origen. Marcamos un punto. Desde ese lugar tenemos que mirar cuánto vale la pendiente. El denominador de la pendiente nos indica cuánto nos tenemos que desplazar hacia la derecha desde el punto que marcamos de la ordenada al origen sobre el eje Y. Y el numerador de la pendiente nos indica cuántas unidades nos tenemos que desplazar hacia arriba o hacia abajo, dependiendo del signo de la pendiente. Si es positivo, hacia arriba; si es negativo, hacia abajo. Vamos a ver unos ejemplos. El primero es Y igual 1/4 de X más 5. Tenemos que primero indicar cuál es la pendiente y cuál es la ordenada al origen. Pendiente, recordemos, es el número que acompaña a las X, 1/4. Ordenada al origen, el número, el término que está solo, el 5. Entonces, hacemos los ejes cartesianos, el eje X, el eje Y, marcamos la ordenada al origen sobre el eje Y. La ordenada al origen es 5. En el 5 marcamos un punto, que es la ordenada al origen. Ahora, desde ese punto tenemos que ver cuál es la pendiente. La pendiente, dijimos, es 1/4. Numerador 1, denominador 4. El denominador nos indica cuánto nos desplazamos hacia la derecha. Entonces, como tiene de denominador 4, vamos a ir 4 unidades hacia la derecha. Y el numerador de la pendiente es 1, positivo. Entonces, vamos también a desplazarnos 1 unidad hacia arriba. Desde el 5, que es la ordenada al origen, que ya la habíamos marcado previamente, 4 unidades, 4 enteros, según la escala que utilizamos nosotros, hacia la derecha y 1 hacia arriba. Con regla trazamos, unimos esos dos puntos. Acá les señalé 4 hacia la derecha y 1 hacia arriba. Ahí trazamos la recta y queda el gráfico de esta función lineal. Y igual 1/4 de X más 5. Otro ejemplo es Y igual menos 2/3 de X menos 1. De esta función lineal, primero para graficarla tenemos que ver cuál es la pendiente y cuál la ordenada al origen. La pendiente es el número que acompaña a las X. ¿Cuántas X hay? Menos 2/3. Y la ordenada al origen es el número, el término que está solo, que no tiene X, menos 1. Entonces, para graficar, primero ubicamos la ordenada al origen sobre el eje Y, el menos 1 en el eje Y. Y como la pendiente es menos 2/3, vamos a ir, el denominador es 3. El menos vamos a siempre pensarlo, si es que aparece la pendiente negativa, para el numerador. El denominador siempre lo vamos a pensar positivo. Entonces, lo vamos a considerar como menos 2 sobre 3 la pendiente. Vamos a ir 3 unidades hacia la derecha, el 3 es positivo, y 2 unidades hacia abajo. Menos 2 es el numerador de la pendiente. Marcamos menos 1 sobre el eje Y y nos desplazamos 3 a la derecha
y 2 hacia abajo. Y ahí queda trazada la recta, el gráfico de la función y igual menos 2/3 de x menos 1. Otro ejemplo es f de x igual 5x menos 3 medios. De esta función lineal tenemos que la pendiente es 5 y la ordenada del origen menos 3 medios. Entonces vamos, para hacer el gráfico, a ubicarnos en menos 3 medios sobre el eje Y. Y como la pendiente es 5 y tiene denominador 1, nos vamos a desplazar desde la ordenada del origen, menos 3 medios en el eje Y, una unidad hacia la derecha y 5 unidades hacia arriba. Recordemos cómo ubicar, cómo representar menos 3 medios. El denominador indica en cuántas partes iguales se divide el entero. Entonces, del 0 es negativo hacia el menos 1, lo vamos a dividir en 2 partes iguales. Y de esas partes tenemos que tomar la cantidad que indica el numerador, 3. Como no alcanzan las 2 partes en las que está dividida el entero, del 0 al menos 1, al entero siguiente, del menos 1 al menos 2, lo volvemos a dividir en 2 partes iguales. Y contamos 3 de esas partes, de esas mitades, desde el 0. Queda en menos 1,5. Desde la ordenada sobre el eje Y, una unidad hacia la derecha y 5 hacia arriba. Y se traza la recta. Otro ejemplo es g de x igual menos 6x. Esta función lineal tiene como pendiente menos 6 y ordenada al origen 0. Entonces tenemos que ubicar el 0, la ordenada al origen, sobre el eje Y. Y desde ahí desplazarnos una unidad hacia la derecha, el denominador de la pendiente es 1, y 6 unidades hacia abajo. La pendiente es negativa. 0 sobre el eje Y, 1 hacia la derecha y 6 para abajo. Bueno, acá les preparé algunos ejercicios para que realicen ustedes. Son 2 puntos nada más. En el primero tienen las fórmulas de varias funciones lineales y de cada una de ellas tienen que simplemente indicar cuál es la pendiente y cuál es la ordenada al origen de estas funciones lineales. Y en el punto 2, graficar 4 funciones lineales, como vimos los ejemplos recién. O sea que, por lo tanto, primero tienen que indicar pendiente y ordenada al origen de cada una y después representar gráficamente. Bueno, espero que lo hayan entendido. Es fácil, es muy mecánico para resolverlo. Cualquier duda lo vamos viendo. Hasta la próxima.